Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy, del que habla el autor de la carta, es todo el tiempo que dure nuestra vida. Nos llama a ablandar el corazón, un corazón que puede cerrarse al humano, a sus dolores, a sus reclamos, a sus dudas y a sus conflictos, incluso a las palabras o ideas diferentes a las nuestras. Ablandar el corazón es buscar la comunión más allá de todo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo ordinario. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no ha conocido mis caminos. Entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo,
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte de Dios viviente por su incredulencia. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal de que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. 40 años me disgustó esa generación, hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, excepcional este Evangelio, excepcional. Ya hemos hablado tanto, ¿verdad? San Marcos, qué lindo. Ya conocemos, la lepra significa el pecado. El segundo elemento, necesitamos pedir ayuda al Señor para poder salir de nuestras corrupciones, de nuestros pecados, de nuestras insuficiencias en responder a las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hay mucho por ordenar, en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra iglesia, hay mucho por ordenar. Pero para eso tenemos que escuchar y conocer el Evangelio. ¿Desde dónde? Desde Cristo, desde Dios, el único camino. Por eso es que, reconociendo esta situación, este leproso, este pecador, nosotros caemos de rodillas ante el Señor. Si quieres, puedes purificarme. Le decimos al Señor, Señor, solamente tú nos puedes purificar. Opeare con la royuina ave alleva. Ave oye poi vende avende puibe ya eso. Nere non debe yande yara roñe su roñe pomo hijaro yerurende y gato hanwaisa ore mopotimi, si quieres, tú puedes purificarme. Jesús dice, conmovido, extendió la mano y lo tocó. Siempre entran los elementos de la compasión, conmoverse.
tocar, extender la mano, humanidad, cercanía. Ya hemos oído cómo el Señor le pasaba también a la suegra de Pedro, la levanta, compasión, yeporia jubereco, porque usted anda y por ir a yo que vamos a querer ser siempre acaparadores. Se da igual, me va a ver, ya ve mitad la llave y lleva. Todos habremos sido mitad la llave y amenece o pesa que ahí se mandó a maína. Alguna vez nena se porque ya hipota, se hipota, se. Y algunos parece que continúan con eso. O si no, de los famosos jueguitos que hacíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Se mandó, por ejemplo, algunos jugaba que barájaro jugaba casita robada. Pesa era que lo recuerdo, que jugaba casita robada. Pero parece que algunos aprendieron demasiado bien que ahora no es que solamente te roban la casita, te roban propiedades, te roban tu felicidad, te roban tu educación, te roban tus remedios de los hospitales, te roban todo. Ojalá aprender a ponerte, ojalá a la casita robada. Queridos hermanos, esta es la gran pena, ¿verdad? Pero ante esta situación el Señor dice, conmovido, extiende la mano y nos pasa, nos toca y nos dice, lo quiero, queda purificado. Este día en Yara estábamos en este 16, ¿verdad? De enero, Yaguero Guataina, estamos comenzando, queridos hermanos, nuestro camino del 2025. Ojalá podamos, ¿verdad? De congresista, cuera, etcétera, etcétera. Pero ojalá con video, con homilía, con actos en y para que esto lo puedan meter en el corazón y en su propia vida, que nos preocupemos del bien de los demás, el bien nuestro, es tuyo, es mío, es de todos nosotros. Y yo les aseguro, queridos hermanos, el Evangelio no tiene equivocación, no tiene. La ñandella ya poro goñande yara ñande, ¿cuál la ñande hoja de ruta? Ya pomina. Vamos a poco preocuparnos. Dejemos las cosas negativas, dejemos todo lo que es corrupción, dejemos todo lo que nos aparta de Dios y sigamos los mandamientos del Señor, sigamos a estas propuestas. Y entonces, ahí cuando dice lo quiero, queda purificado, enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Y eso yo pienso que también enseguida va a desaparecer las cosas negativas, enseguida va a desaparecer la ignorancia, enseguida va a desaparecer la enfermedad o las muertes de nuestros hermanos que no pueden curarse porque no hay remedio. Después la autópera mía supe, ellos llegan su extra y yo voy a pear de pojar yo voy a pear de ellos yo voy a pagar de todo el año o toda tu vida. Estos sueños, o no hay estos sueños, estos derechos y estas obligaciones que nosotros como sociedad teníamos que salvaguardar. Y nosotros como sociedad también estamos aplazados porque no somos capaces de exigir a todos los que están al frente de nuestras instituciones que hagan bien las cosas. Por favor, Señor, purifícame, por favor, si tú quieres, puedes purificarme, puedes sanarme. Y el Señor lo quiero, dice que eras purificado. Por lo tanto, tenemos que entrar en acción. Tenemos que actuar con estos criterios y valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor.
Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que sea agradable, Señor, para ti la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.